Hola a todos, soy estudiante de la Universidad Nacional de San Antonio de Cusco, Escuela Profesional de Educación, Introducción a las Ciencias Educativas. El tema a presentar es la pedagogía en el Perú, José Carlos Mariátegui, docente magíster Francisca Lavilla Barca, estudiante Yadira Shilo. Iniciamos con el pensamiento. Según Vygotsky, es responsabilidad del enseñante establecer en el aula una situación educativa interactiva en la que el niño aprende de manera activa y él emplee sus conocimientos para guiar este aprendizaje. Biografía: José Carlos Mariátegui nació en Moquegua, Perú, el 16 de julio de 1894. Fue un autodidacta. A partir de 1914 trabajó como redactor en el periódico La Prensa y colaboró en otros más. Cultivó varios géneros literarios y en 1919 creó el diario La Razón, desde donde apoyó la reforma universitaria y las luchas obreras. Mariátegui y la educación, sin ser un pedagogo docente profesional, reflexionó sobre la educación primaria, la educación artística, la libertad de enseñanza, los métodos pedagógicos y las condiciones de trabajo del docente. Analizó al Perú en el aspecto económico, político, cultural y social, cuyos planteamientos siguen vigentes hasta nuestros días. En el tema educativo enfatizó la relación que existe entre las distintas estructuras económicas sociales, considerando el factor económico como determinante de la educación. Concepto educativo. Según Mariátegui, la educación es un fenómeno social que debe ser asumido desde sus cimientos políticos y económicos. La educación es un proceso que debe desarrollarse en los educandos dentro de un nacionalismo bien comprendido. La educación nacional no tiene espíritu nacional, tiene más bien un espíritu colonial y colonizador. El modelo educativo peruano obedece a los grupos de poder. Se crean las políticas educativas para favorecer a los dominantes y no a favorecer al pueblo. Pensamiento educativo y su vigencia en el siglo XXI. El pensamiento de Mariátegui aún sigue vigente, puesto que la realidad peruana no ha cambiado. La educación peruana no tiene un carácter nacional, sino es excluyente, clasista y elitista, reservada para la clase dominante del país. En estas circunstancias, las clases medias, populares, pueblos originarios y demás sectores de la sociedad buscan acceder a la educación para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, la desigualdad socioeconómica y educativa persiste bajo otros patrones de dominación regulados por la lógica del mercado. Sujetos de la educación. El educando. Mariátegui conceptúa al educando como una juventud sensible y permeable a las ideas del presente, sin ninguna actitud crítica a la situación existente y sumida en una obediencia pasiva. Mariátegui sostiene que el educando es instruido de acuerdo a la clase social que pertenece. Educador. A través de la escuela y de su acción social en general, debería participar de la determinación de un orden social futuro. Las reflexiones de Mariátegui en torno al maestro y su actividad educativa son vastas, agudas. Señala que el abandono y maltrato por parte del Estado, la crítica de los docentes que carece de pasiones y de voluntad para gestar en los estudiantes ideales académicos, sociales y científicos, el rol del maestro para trascender y generar el cambio social, el papel del maestro de primaria en las luchas por las reivindicaciones sociales al estar alejado de la condición elitista del maestro universitario. Influencias en la educación. La educación nacional, por consiguiente, no tiene un espíritu nacional, tiene más bien un espíritu colonial y colonizador. Otro de los grandes problemas que se refleja en el campo educativo es la incapacidad histórica durante el virreinato, la independencia y la república que asimilaron las recetas pedagógicas del exterior, de la educación española, francesa y norteamericana, principalmente, lo cual significó y sigue significando copismo intelectual y mentalidad colonial. Propuesta pedagógica. Mariátegui propugna reiteradamente una educación que tome como base el estudio de nuestra realidad económica, social y cultural, para construir un proyecto nacional donde las tendencias y teorías de otros países sean acogidos creativamente en nuestros programas educativos y tengan sentido. Mariátegui proponía enriquecer la educación de manera creativa, tomando lo mejor de la cultura universal. Metodología de Mariátegui: la educación de trabajo, la autoeducación y la lectura regular. Defendió la escuela del trabajo como parte de una concepción fundamental de una civilización creada por el trabajo y para el trabajo. En la educación se debe ligar la teoría con la práctica. Se debe fomentar la enseñanza activa y pensante, donde los educandos aprendan con las manos y el cerebro. La educación del trabajo tiene una motivación social que permite impulsar una serie de capacidades en los estudiantes. Coloca en la misma categoría el trabajo manual y el trabajo intelectual. Ninguna debe prevalecer sobre otra.
El fin supremo de la educación, según el pensamiento de Mariátegui, es formar al hombre nuevo, pensante y operante, con plena capacidad de interpretar la realidad y transformarla con el esfuerzo de su propio trabajo. El pilar fundamental de la educación es el trabajo productivo. Conclusiones. El pensamiento educativo de Mariátegui está vigente en el diseño curricular nacional de la educación secundaria, aunque aún no se mencione literalmente. Mariátegui sostuvo que el Perú nunca tuvo un modelo educativo propio, por eso fracasó en el intento para reformar la educación. Se debe afrontar el problema educativo y para comprenderse debe entenderse como un problema económico y social. Y para terminar, los videos de YouTube y la bibliografía. Gracias.